Hernán. Massa, bueno, Massa es el Salvador, yo decía, no es Salvador Massa, el de la doble Z, el del Trypanosoma crucis que investigó el Chagas Massa, ¿no? Ese médico ilustre. Este es Sergio Massa con doble S, además. Pero es el Salvador, es el superministro. ¿Qué ves en el horizonte con un presidente muy desdibujado y con el aval aparente de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ordenemos. Acabo 2 años y medio un gobierno paralizado y sin plan. Gobierno paralizado, todas sus áreas estuvieron paralizadas. Yo he dicho varias veces y lo que pensamos, que parte de la parálisis, una parte de la parálisis es la inutilidad y la poca capacidad de gestión. Pero otra parte es esta idea de que, esta idea especulativa tan miserable en el fondo, que se puede ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. No se puede ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. Nosotros siempre nos negamos esa idea, porque esa idea de desdoblarse, pero tiene muy malas consecuencias o efectos sobre el sistema republicano, pero además la idea de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo paraliza a los gobiernos. Entonces, ahora estamos en una situación donde este trío malavenido originado se ha tomado una dimensión de la crisis enorme. Es la dimensión de la crisis enorme. Siempre hay que pensar lo que le está pasando a la gente, que con su sueldo no llega a fin de mes, o con las jubilaciones no llegan a fin de mes, o las pequeñas y medianas empresas que están paralizadas, ¿no? Este es el escenario. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer con un mínimo de responsabilidad? Muy bien. ¿Le dan el poder a Massa? Muy bien. Pero Cristina Fernández tiene que estar el miércoles cuando jure, ¿eh? ¿Ah, sí? Debería. Por lo simbólico. Es que no puede, a ver, lo que no puede pasar es esta idea de nuevo, este juego macabro en que han puesto a los argentinos, no problema de ellos, a la gente no le interesa nada la historia de los políticos, la historia personal de los políticos no le importa nada, lo que importa son los resultados. Si es como recién se estaba diciendo, y yo coincido, que es la última posibilidad que tienen, bueno, señores, pongan todo. Está el cristinismo, está la cámpora. Bueno, pero vayan, Hernán, vayan todos a aplaudirlo a Massa, ¿eh? No es garantía de nada, recién lo hablábamos también, no es garantía de nada que Cristina Kirchner te dé el apoyo, porque es la misma Cristina Kirchner que le dio el apoyo a Martín Guzmán en su momento y después se lo sacó un día y se terminó la gestión de Martín Guzmán. La que tiene poder de veto, si bueno, ver, claro. Quiero serte claro. Esta es la gente menos confiable del planeta Tierra, encabezado por el señor Massa. No lo digo yo, su trayectoria lo muestra como una persona de bajísima confiabilidad. Y Cristina Fernández va y viene. Yo lo que digo es, yo estoy tratando de siempre, ¿cuál es el pensamiento Juntos por el Cambio? Que hagan la menor cantidad de daño posible. Nosotros no gobernamos, el oficialismo son ellos, pero que hagan la menor cantidad de daño posible. Parte de esa menor cantidad de daño consiste en unifiquen, no hagan de nuevo este jueguito macabro de que son oficialismo y oposición. A Massa lo puso Cristina, bueno, ahora se tiene que hacer cargo. No quiero usar la frase tan peyorativa de Bernie con respecto al presidente de la Nación, pero los que nos escuchan saben. El que lo trajo, que se lo lleve. Bueno, esa fue la frase de Bernie. De Bernie. El que trajo al borracho que se lo lleve fue... Se lo dicen entre ellos. No, fue una cosa, bueno, muy fuerte. Esa política interna autodestructiva le ha generado muchos problemas. ¿Carlos? No, a ver, primero, no estoy muy seguro de que Cristina vaya a la asunción de Massa, porque también, digamos, es una cuestión de mostrar que ella tiene, digamos, un compromiso particular con Massa que no sé si lo va a querer mostrar en el corto plazo, ¿no? Esta es una sensación, porque no tengo ninguna información. Lo que es absolutamente cierto, en función de lo que dice Hernán, es que en lo simbólico, digamos, o en los hechos, ¿no? Está claro que el éxito de Massa va a tener que ver absolutamente con que los actores empresariales, sociales, tengan la sensación de que efectivamente él es el que controla el gobierno, más allá de Alberto. Eso, digamos, es la clave. Si eso sucede, digamos, las cosas pueden tender a calmarse y eventualmente ordenarse. Si todo el mundo piensa que Massa llegó como una persona decorativa, obviamente esto va a durar un poco y nada, como le fue a Bataki, ¿no? Claro. Hernán, vos sos un especialista de los medios, de la cultura, estuviste a cargo justamente de los medios públicos, y pensaba en las distintas escenas que hablan del emergente del gobierno. Pensaba en la escena de Massa y Scioli yéndose, algo que no se vio. Pensaba en la escena del presidente del Banco Nación enterándose mientras estaba dando un discurso.
que estaba dejado de lado. Pensaba en la escena de Solá saliendo de la Cancillería. Batakis en Estados Unidos. Batakis viniendo en el avión, después de una reunión representando a Argentina, no es más... Es decir, esas escenas del gobierno, de las escenas cotidianas del gobierno, ¿explican lo que está pasando por debajo? ¿Y eso puede remediarse o ya no hay tiempo? Yo digo, acá tenés dos hipótesis de trabajo en el medio de la catástrofe. Una hipótesis de trabajo es Cristina cambió de títere, la titiritera cambió de títere. Es una hipótesis de trabajo. Digamos, cambió. La titiritera cambió de títere. Esa es una hipótesis claro, de trabajo. porque si es un tridente, Cristina nunca pierde el poder. En un momento lo tiene Alberto, en otro momento lo tiene Massa. La segunda hipótesis de trabajo, que es, yo creo, insisto, hablando de las personas menos confiables del planeta Tierra, es que se unifiquen personerías y señores, hemos decidido que eso que nos comprometimos hace 2 años y medio. No es una palabra tan compleja, es gobernar. Por supuesto, yo no comparto ninguna de las ideas que tienen, pero que gobiernen, que todos muestren que pueden gobernar y pues la gente juzgará si su gobierno es bueno o malo. Pero esta idea de que voy un poquito sí y un poquito no, de que somos el oficialismo pero después no te voto cuando fue el endeudamiento con el fondo. Porque acá las preguntas son básicas. A ver, vamos a ponerlo esto en términos más concretos. Sí. ¿Van a respetar el acuerdo con el fondo que impulsaron Alberto Fernández, Guzmán, Massa? Se supone que es el plan de gobierno. O el plan de gobierno va a ser el plan de la Cámpora y Cristina. Estas son dudas de las cuales no va a poder haber respuestas ambiguas, porque la crisis es demasiado grande. Hay que hacerlos salir de la ambigüedad. La ambigüedad es lo que más nos destruye. Y yo digo, no solo en términos económicos. Ustedes saben, estuve con Mauricio en Bariloche y en Dinahuapi el miércoles. Digo, un punto nomás. Sí. No haber definido con tiempo en este gobierno paralizado, darle permisos a aviones charters para que vengan de Brasil a Bariloche en diciembre del año pasado y darle los permisos recién en marzo o abril, hicieron que Bariloche se perdió el 50% de brasileros. No permite, podría seguir con estas historias. Sí, procrastinación y en todo el país. De la gestión no es solamente política. una cuestión económica, es cada decisión que no se ha tomado por las peleas entre ellos o a veces por inutilidad, ha paralizado a la Argentina. Bueno, ellos te explican que es, en cierta forma, esa parálisis de la gestión por el famoso loteo. Ahora, lo cierto es que el loteo, con la llegada de Sergio Massa, sigue, porque Energía sigue al mando de la Cámpora, la AFIP sigue al mando de Cristina. De un hombre... Eso, por supuesto, energía clave. Y la presidencia del Banco Central. No te olvides de la presidencia del Banco Central. Por ahora. El hombre que dice que los pesos no hay que emitir de mayor valor porque hay transacciones comerciales virtuales. Hablemos de lo que tenemos que medirnos. No por el fuego de artificios y esta danza macabra de nombres. La danza de nombres el otro día, yo digo, ¿cómo se ofende a los argentinos? ¿Cómo se abusa de la paciencia de los argentinos? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Decía Cicerón. ¿Hasta cuándo abusan de la paciencia? ¿Vos viste los comunicados? Renuncia tal, se nombra tal. A los 15 minutos, renuncia tal, se nombra tal. Renuncia tal. Digo, abusan de la paciencia. Y además parecía una agencia de empleo. Bueno, Bataki no le fue bien como ministra de Economía. Pongámoslo del Banco Nación. Beri se va a Secretaría de Asuntos Estratégicos. Bueno, sacamos a Marco del Pont, que se va de allá. Digo, y no hubiera sido mejor idea, capaz. Ahora, para hacer una sugerencia al gobierno, hubieran disuelto la Secretaría de Asuntos Estratégicos y no seguir teniendo más gato innecesario. Bueno, una de las ideas es la reducción de ministerios, pero sí, claro. Sí, Javier. No, te iba a decir, porque vos recién mencionabas algo clave, Hugo, que hablabas de los apoyos que tiene Sergio Massa. Yo le quiero preguntar a Carlos, que es analista y que conoce estas cuestiones. ¿Cómo se explica, Carlos, este divorcio que existe entre las expectativas que genera Sergio Massa en el círculo rojo, en los sectores financieros, bancarios, los sectores bancarios, en muchos sectores de poder que genera muchas expectativas, y en la opinión pública, donde vemos la imagen de Sergio Massa con casi 70% de imagen negativa y menos de 10% de imagen positiva, menos que Cristina y que el propio Alberto Fernández? ¿Cómo se explica esa diferencia de expectativas entre la calle y el poder? Mira, primero, yo por ahí tengo algún otro número, pero más allá de eso, está claro, digamos, que arrastra imagen negativa, porque forma parte además de un oficialismo, digamos, que llega a esta instancia. Ahí lo vemos, no entra en la pantalla la imagen roja de Alberto y de Massa, ¿no? Es impresionante. No sé de quiénes son esos números, pero más allá de eso, digamos, de Giacobbe, es de Giacobbe, ahí está. Sí, bueno, qué sé yo.
Cada uno tendrá que explicar sus propios números. Pero lo cierto, digamos, es que en este punto la situación es que lo que leen los mercados es la potencialidad de las decisiones que puede llegar a tomar, ¿no? Y el esquema de poder que puede llegar Correcto, a armar. claro, claro. Además de lo que O de las dicen, promesas a esos sectores también, ¿no? Es decir, de todos esos sectores bancarios, financieros, dicen que en gran mayoría tienen acuerdos con el Estado. Y tal vez se encuentren en Massa un hacedor para, digamos, esa convivencia. Se me ocurre pensar, porque algo pasó también en los últimos días con la llegada de Sergio Massa. Ahora, le pregunto a Hernán, ¿tendrá la capacidad Massa, como decía recién Carlos también, de cambiar esta imagen del gobierno muy deteriorada con política concreta? Porque hacen falta aparentemente reformas estructurales. No sé si hay tiempo y espacio para hacerlo. Bueno, eso va del lado de la pregunta que hacíamos recién. ¿Es un títere nuevo de Cristina? Y en todo caso, o han decidido, después de 2 años y medio, unificar todas personerías alrededor de una estrategia. Es una pregunta que se va a develar en los próximos días y que nosotros no sabemos nada. Lo único que decimos es por dónde hay que evaluarlo. Es como decir, cuáles son los criterios, porque si no, viste, incluso en esta danza macabra de nombres, uno pierde de vista, en la anécdota se pierde de vista lo importante. Primera cuestión, ¿va a haber gestos de autoridad fiscal, sí o no? Los gestos de autoridad fiscal son gestos concretos de autoridad fiscal. No fusión o dos ministerios, eso no. Gestos concretos de autoridad fiscal. Segunda cuestión, ¿va a haber gestos concretos en cuanto a evitar la emisión desenfadada, por decir un adjetivo suave, claro, de dinero sin respaldo por parte del Banco Central? Bueno, tenés 2 puntos. Bueno, autoridad fiscal. Perdóname, pero te digo algo sobre esto, porque lo que pasaba con Batakis es que esas promesas de, por ejemplo, austeridad del gasto público se contradecían con el boletín oficial, con nombramientos en el Estado. Entonces, se decía una cosa y se hacía otra. Esto tiene que revertirse, o sea, no son solo los gestos, es la acción, son, digamos, los frutos, lo que se dice habitualmente, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Nosotros presentamos con Cristian Ritondo y nos acompañaron un montón de diputados una ley directamente de congelamiento de vacantes de verdad en el sector público. Vos fijate lo que hizo Batakis, porque, viste, cada uno es peor que el anterior, ¿no? Es un teorema conocido. Decía que había congelado las vacantes, pero no las había, ese congelamiento no estaba en las empresas. Aerolíneas podía seguir tomando gente, ferrocarriles, la televisión pública. Entonces era mentiroso. Segunda cuestión, 21.000 personas que habían iniciado los procesos de concurso y que los quieren pasar a planta permanente dentro del sector público, tampoco estaban congelados. Entonces la verdad que no estaba eso. Entonces nosotros presentamos un proyecto de ley en términos de que hagan la menor cantidad de daño posible, de que no pueden entrar todas esas vacantes, que es un congelamiento de verdad. ¿Para qué? Porque si no, ¿qué pasa? Porque si no pareciera que uno congela, que no quiere que se agrande el sector público por un capricho. Vamos a explicarlo 1.000 veces. Porque si no, todo ese gasto que no tiene financiamiento va directamente a emisión y la emisión va a inflación. Le guste a Batakis, le guste a Massa, le guste a Guzmán, le guste al que quiera. Si emiten sin respaldo, eso es inflación. E inflación hace que se genere pobreza y que financiemos entre todos estos disparates. Entonces, hay que medirlos por eso, señores. ¿Van a parar el gasto público? En particular, en la incorporación de personal. ¿Van a parar con la emisión? Estas son las preguntas básicas. El resto es anécdota, ¿viste? No sé, insisto, una danza macabra de nombres y decidir si hasta dónde Cristina, que lo puso a Massa, está dispuesta también ella a hacer un plan que tenga razonabilidad. A ver, lo único que yo digo es, lo único que pueden hacer a esta altura del partido, y nosotros los vamos a obligar desde el Parlamento a mitigar el daño. No tienen la convicción para solucionar los problemas de los argentinos, porque no tienen la convicción de un programa de reformas profundos como el que se necesita. Ahora, vienen de un pasado, Hernán, tanto Cristina como Sergio Massa, de un pasado de traiciones mutuas, ¿no? Digamos, no hace falta contar la historia sobre lo que pasó entre ambos. Hay que ver el archivo. Claro, hay que ver un poco el archivo, pero eso ya está y es parte de la historia. Te pregunto a futuro, Hernán, o a Carlos, o a los dos. ¿Ustedes creen que esta relación política tiene futuro? Carlos primero, por favor, así vamos compartiendo entre todos, por favor. A ver, mira, yo creo que eso va a depender muchísimo de la habilidad de Massa. Te digo, está claro que esas relaciones hasta acá llegaron de manera conflictiva. Pero también es absolutamente cierto, digamos, que llegaron al precipicio, con lo cual, por eso, digamos, la reacción que hay de los gobernadores de presentar un ultimátum al presidente para que haga algún tipo de cambio y llega Massa.
Entonces, yo lo que creo, como mencionábamos antes, si esta es tu última bala, la posibilidad, digamos, de que las aguas se aquieten porque no tenés otra posibilidad, me parece que puede hacer que la relación, digamos, sea menos conflictiva de lo que se imagina, ¿no? Antes de la respuesta de Hernán Lombardi, por favor, tenemos una información ahora mismo. A ver. Urgente. Acaba de tuitear Sergio Massa: quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio. El lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañarán en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar. Sigue el hilo de tuit de Sergio Massa. Además, lo que dice Massa allí en un largo tuit, mirá. Dice, además, el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia. Este es un dato, renunciará como presidente de la Cámara de Diputados y se designará mi reemplazo al frente de la Cámara. Sigue el tuit de Sergio Massa, acaba de pasar esto. El miércoles el presidente Alferdez me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos de encarar como país. Sigue el tuit de Sergio Massa. Con mucho respeto, les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para generar incertidumbre ni falsas expectativas. Allí, y agradece, muchas gracias Sergio Massa, en un hilo de tuit con declaraciones, está, según las fuentes, trabajando en estas horas, decidió dar sus primeros comunicados formal como... antes de la asunción como ministro de Economía, está explicando su derrotero, su camino, la renuncia como presidente en la Cámara de Diputados y su asunción como ministro de Economía. Sí, Hernán, a ver. Una pequeña sutileza, sí, claro, que puede no serla, pues yo ya lo vi esto y también lo vi en la citación para el martes. La renuncia es como presidente de la Cámara de Diputados. Y como diputado. Y como diputado no dice. Bueno, es un detalle. Es un detalle que estaría bueno que Sergio Massa lo aclarara. En ese caso puede tomar licencia. Es como bueno, y explicamos por la qué. renuncia, como está escrito, dice a presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, y este es un tema que no es menor, porque hablamos de lo simbólico, es importante, porque si permanece como, digamos, se licencia como diputado y no renuncia, está ocupando una banca que no le corresponde ocupar, que es lo que justamente empieza a generar el primer embrollo, ¿no? Diría y mostraría poca confianza en su poca eficacia, porque se está quedando con una carta en la manga por si le sale mal. Sí. Pero ninguna novedad en este gobierno. Mansur hizo lo mismo, ¿eh? Ahí tenemos, mira, dice, además el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia como presidente de la Cámara de Diputados. Diputado Sares, la Cámara de Diputados. Y se designará mi reemplazo al frente de la Cámara. Claro, el reemplazo como presidente, dice. Bueno, pero supongamos, a ver, no, lo veremos en las próximas, Hernán, pero pongamos una lupa suspicacia. fuerte sobre eso. sí. Ahí ustedes tienen una cuota de, por lo menos, responsabilidad de lo que va a pasar. ¿Quién va a ser el reemplazante de Sergio Massa? Hay algunos nombres que se están mencionando. Claro, porque les corresponde a ustedes, me parece. ¿Ustedes No. aceptarían a Cecilia Moró, a Hay una Carlos tradición, Heller? hay una tradición. No, pero la ley me parece que indica que sería Marchi el que debería asumir, ¿eh? No, de Marchi es el que preside la sesión. Claro. Pero si ahí se decidiría un nuevo presidente de la Cámara, que la tradición de la Argentina se lo da al oficialismo. Por eso. Tradición, para un pequeño párrafo, para mostrar que el peronismo no siempre respeta esto, tradición que en diciembre de 2001 no se respetó y lo hicieron presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño. Por eso después estuvo en la sucesión presidencial, lo que muestra que ya ha estado de alguna forma el movimiento Pero contra ese de la nombre Rúa tiene que puesto en salir por marcha. consenso, Hernán. No, se Ustedes- vota. Bueno, por eso, consenso. ¿Ustedes a quién apoyarían o a quién les gustaría que sea? Es una propuesta del oficialismo. Claro, Es una propuesta del oficialismo. Nosotros, no, ahora, es una propuesta del oficialismo, pero pongamos, para no eludir tu pregunta, que es muy inteligente, tratemos de ponerle bracitos y piernitas a ese No, pero es candidato. interesante. Hay que ver si renuncia como presidente de la Cámara de Diputados o a su banca de diputados, Eso es ¿no? muy Que este es el dato. Carlos Fara, su mirada sobre, o tu mirada sobre los digamos, tuits de Massa, sí. Digamos, el punto acá es, no sé si Massa renunciará, digamos, o no a su banca de diputados.